¿Qué tal, empresarios? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta tercera clase de impuestos. Hemos estado hablando en las clases anteriores del régimen de incorporación fiscal. Estamos analizando el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En esta ocasión vamos a seguir su análisis y en esta clase ya nos toca realizar el cálculo del impuesto sobre la renta. Bien, nosotros hemos analizado el artículo 111 en sus varios párrafos. Vimos lo que son los sujetos del impuesto y también los que no son sujetos del impuesto. Y nos quedamos en este párrafo. Vamos a continuar analizándolo. Nos menciona: los contribuyentes a que se refiere este artículo calcularán y enterarán el impuesto en forma bimestral. Aquí está. El cual tendrá el carácter de pago definitivo a más tardar el día 17 de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del año siguiente, mediante declaración que se presentará a través de los sistemas que ponga a disposición el Servicio de Administración Tributaria en su página de internet. Vamos a analizar lo que nos está mencionando este párrafo. Nos menciona que los contribuyentes a que se refiere este artículo se refiere a los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, calcularán y pagarán, aquí nos menciona enterarán, sería pagarán el impuesto en forma bimestral, es decir, cada 2 meses, el cual tendrá el carácter de pago definitivo. ¿Qué quiere decir el carácter de pago definitivo? Significa que cada mes, que cada bimestre que nosotros realicemos el pago de la ley del impuesto sobre la renta, ya se considera como un pago definitivo. Eso quiere decir, por lo tanto, que no se está obligado a presentar una declaración anual. No se está obligado a realizar una declaración anual. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos que este entero del impuesto es con carácter de pago definitivo. Y nos menciona que se deben de realizar a más tardar el día 17 de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Entonces, vamos al Word. Nosotros tenemos que el primer bimestre, vamos a primer bimestre, segundo, en el año nosotros tenemos 6 bimestres. Sería el primero de enero a febrero. El segundo sería de marzo a abril. El tercero de mayo a junio. El cuarto de julio a agosto. El quinto, septiembre a octubre. Y el último, noviembre, diciembre. Hay que recordar que nosotros analizamos lo que es el ejercicio regular. Un ejercicio regular, de acuerdo a la legislación fiscal, va a coincidir con el año calendario. Es decir, va a iniciar el 1 de enero y va a terminar el 31 de diciembre. Entonces aquí nosotros estamos considerando que empieza el 1 de enero y termina el día 31 de diciembre. Ahí está el ejercicio. La ley nos menciona, se calculará y se va a enterar el impuesto en forma bimestral. Ya mencionamos cuáles son los bimestres, el cual tendrá el carácter de pago definitivo a más tardar el día 17 del mes de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero. Regresamos a nuestro Excel. Estos son los bimestres. Estos son el número de bimestres. Ahora vamos a determinar el día de pago. La ley nos menciona
que debe ser el día 17, el día de pago. Y el mes de pago nos menciona la ley. Dice marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del año siguiente. Entonces, enero, el bimestre de enero, febrero, se va a pagar el día, por muy tardar, el día 17 de marzo. El bimestre marzo-abril se va a enterar y a pagar a más tardar en el 17 de mayo. Para el bimestre mayo-junio se va a pagar por muy tardar el día 17 de julio. Julio y agosto se enterará a más tardar el 17 de septiembre. Septiembre y octubre a más tardar el 17 de noviembre. Y enero, el bimestre enero-diciembre a más tardar el día 17 de enero del año siguiente. Ahí está la manera en cómo nosotros vamos a realizar los tiempos respecto al pago de las contribuciones, el cálculo de los impuestos. Son bimestrales y se mencionan cuáles son la fecha de pago, ¿no? Bien, ahora vamos a seguir analizando lo que nos establece el artículo 11 de esta ley del impuesto sobre la renta, para continuar con el análisis del pago de la contribución. Regresamos, aquí está. Después nos menciona, para efectos de la utilidad fiscal del bimestre de que se trate, acuérdense que hacemos declaraciones definitivas bimestrales, se deberá determinar, la utilidad fiscal se deberá de determinar restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere este artículo obtenidos en dicho bimestre en efectivo, en bienes o en servicios, las deducciones autorizadas en la ley que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos a que se refiere esta sección, así como las erogaciones efectivamente realizadas en el mismo periodo para la adquisición de activos, gastos y cargos diferidos y la PTU pagada en el ejercicio en términos del artículo 123 constitucional. Bien, vamos a ver. En primera instancia nos menciona que para determinar la utilidad fiscal, nosotros vamos a determinar de la totalidad de los ingresos en el bimestre, ya sea en efectivo, en bienes o en servicios. Entonces, en primera instancia, para el cálculo de las contribuciones, vamos a tener los conceptos. Y el primer concepto que nos menciona son los ingresos efectivamente cobrados. Y la ley nos menciona que son en efectivo, en bienes o en servicios. Entonces sería en efectivo, en bienes o en servicios, ¿sí? Los ingresos efectivamente cobrados. Ahora, anteriormente nosotros habíamos mencionado que en esta ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 11, nos menciona en el primer párrafo, aquí está, de actividades empresariales, enajenación de bienes o prestación de servicios. Son los conceptos que nosotros vamos a obtener ingresos, enajenación de bienes o prestación de servicios. Entonces, los ingresos deben ser, vamos aquí a darle otro formato, los ingresos deben ser cobrados, y entonces deben ser de enajenación de bienes
enajenación de bienes y también de prestación de servicios. Que sean cobrados ya sea en efectivo, en bienes o en servicios. Ahí están los ingresos cobrados. Regresamos a nuestro artículo 111 y seguimos. Ahora nos dice se le va a restar, aquí nos menciona restando de la totalidad de los ingresos, las deducciones autorizadas. Las deducciones autorizadas. Dice en la ley. ¿Cuáles son las deducciones autorizadas en la ley? Pues nos tendríamos que ir a analizar lo que es el capítulo 2 de las deducciones. Y son varios artículos respecto a las deducciones: el costo de lo vendido, los gastos netos de descuento, las inversiones, créditos incobrables, etcétera. Aquí nos mencionan cuáles son las deducciones que nosotros podemos realizar. Ahora regresamos. Vamos a regresar al artículo 111. Habíamos mencionado cuáles eran las deducciones autorizadas, que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos a que se refiere esta sección. Aquí nos menciona que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos a que se refiere esta sección. ¿Qué nos quiere decir? Bien, si aquí nosotros tenemos las deducciones autorizadas, eso quiere decir que vamos a disminuir de los ingresos, le vamos a disminuir las deducciones autorizadas para poder tener ahora sí mi utilidad. Pero estas deducciones deben de estar directamente relacionadas a los ingresos que aquí yo estoy declarando. Aquí yo estoy declarando ciertos ingresos por enajenación de bienes y prestación de servicios, y aquí puedo poner en deducciones autorizadas todo lo relacionado a esta enajenación de bienes que estoy declarando y esta prestación de servicios, los ingresos por la prestación de servicios que estoy declarando. ¿Sí? Es por ello que yo no puedo poner deducciones autorizadas de ingresos futuros. De ingresos futuros yo no lo puedo poner porque deben ser debidamente, primero deben de estar pagadas, ¿sí? Como aquí están cobradas, aquí deben de estar pagadas. Ahora, ¿qué tipo de deducciones? Puede ser, por ejemplo, en compras, y más adelante nos menciona otros conceptos. Dice, las erogaciones efectivamente realizadas en el mismo periodo para la adquisición de activos, gastos diferidos y cargos diferidos. Entonces, serían, por ejemplo, gastos diferidos, cargos diferidos, y también nos mencionaron activos. Pueden ser otros conceptos, sí, puede ser el de sueldos. Pero ¿por qué estoy tomando, por ejemplo, aquí compras y por qué estoy tomando aquí sueldos? Bueno, porque de acuerdo a estas deducciones autorizadas, vamos a regresarnos. Aquí está costo de lo vendido. Y acuérdense cuáles son los elementos de los costos. Es materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. Y vean que además nos menciona todo lo que es deducible.
échele una ojeada a este artículo y nos menciona todo lo que es deducible. Y en esta sección, deducciones autorizadas, aquí menciona las deducciones autorizadas en este título deberán de tener los siguientes requisitos, etcétera. Es una sección demasiado grande para poderlo analizar en este momento, pero no lo vamos a hacer para efectos de esta clase. Entonces, son muchos conceptos que engloba deducciones autorizadas. Es por eso que aquí yo estoy poniendo compras, por ejemplo, sueldos, y pongo otras deducciones autorizadas. Eso sería lo que nosotros tendríamos dentro de este concepto. Entonces vamos a regresarnos a la ley del impuesto sobre la renta y nos menciona qué son los activos, gastos y cargos diferidos. Bueno, en el artículo 32 nos establece qué es un activo fijo, qué es un gasto diferido y qué es un cargo diferido. Ahí están los conceptos. Ya habíamos mencionado que un activo fijo es el conjunto de bienes tangibles, es decir, que se pueden tocar, que utiliza los contribuyentes para la realización de sus actividades y que se demeriten por el uso en el servicio del contribuyente. Aquí nos estamos refiriendo de la depreciación. Dice, y por el transcurso del tiempo, es la depreciación. La adquisición o fabricación de estos bienes tendrá siempre como finalidad la utilización de los mismos para el desarrollo de las actividades del contribuyente y no la de ser enajenados dentro del curso normal de operaciones. Aquí está una palabra clave, no la de ser enajenados dentro del curso normal de las operaciones. Debe tener como finalidad la utilización de los mismos para el desarrollo de las actividades del contribuyente. A eso le llamamos un activo. Cuando nosotros compramos un terreno, un edificio, pues no es para venderlo, es para nosotros utilizarlo en la realización de nuestras actividades empresariales. Después nos menciona sobre el gasto diferido. El gasto diferido son activos intangibles, es decir, no se pueden tocar, representados por bienes o derechos que permitan reducir costos de operación, mejorar la calidad o aceptación de un producto, usar, disfrutar o explotar un bien por un periodo limitado inferior a la duración de la actividad de la persona moral, o sea, de la vida de la persona moral. También se considera gastos diferidos los activos intangibles que permiten la explotación de bienes del dominio público o la prestación de un servicio público concesionado. El gasto diferido lo podemos tener, por ejemplo, en cuando nosotros registramos una marca dentro del INPI. Ese es un gasto diferido, ¿sí? Porque nos está mencionando el usar y disfrutar o explotar un bien por un periodo limitado inferior a la duración de la actividad de la persona moral. Es un bien intangible, aquí está un activo intangible. Mientras que los cargos diferidos nos menciona, los cargos diferidos son aquellos que reúnan los requisitos señalados en el párrafo anterior, excepto los relativos a la explotación de bienes de dominio público, la prestación de servicios públicos concesionados, pero cuyo beneficio sea por un periodo ilimitado. Es la diferencia, ilimitado, que dependerá de la duración de la actividad de la persona moral. Bueno, vamos a regresarnos a nuestro artículo 111 que estamos analizando. También nos menciona, y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa pagadas en el ejercicio en los términos del artículo 123. Entonces, además de estos conceptos, nos menciona la PTU pagada. Y aquí nosotros tenemos, de acuerdo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado A, y nos vamos a ir a la fracción correspondiente a la PTU, que es la 9.
Nos dice, los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de la empresa reguladas de conformidad con las siguientes normas. Y ya aquí nos menciona cómo se van a determinar las normas para la repartición de las utilidades. Algo que es muy importante para nosotros, nos dice en el inciso D, la ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación durante un número determinado de tiempo. Vean, ilimitado de años. Empresas de nueva creación. Muchos emprendedores al iniciar su empresa, creen que ya tienen la obligación de pagar la PTU, pero la Constitución nos establece que aquí la comisión, que va a estar, aquí está más arriba, que se va a realizar una comisión nacional integrado por trabajadores, patrones y gobierno, son los que van a decidir cuántos años una empresa de nueva creación no tiene la obligación del pago de la PTU. ¿Sí? Eso algunos emprendedores que ya son empresarios no tenían idea y creían que tenían la obligación de pagar la PTU desde el primer año. No es así. Ahora, en el inciso E, para determinar el monto de las utilidades de cada empresa, vean, se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones del impuesto sobre la renta. Aquí nos establece cuál va a ser la renta gravable, ¿no? Que va a ser la base para la PTU. Vamos a regresar a nuestra ley. Entonces, este párrafo nos está estableciendo primero cómo vamos a calcular la utilidad fiscal bimestral, el tipo de ingresos que vamos a tener, que sería en efectivo, en bienes o en servicios, y qué se le va a reducir. Se le va a reducir las deducciones autorizadas, ya les mostré en qué artículos se encuentran, los activos fijos, gastos diferidos y cargos diferidos, y la PTU pagada por la empresa. Por eso aquí yo empecé a realizar un esquema para poder calcular el impuesto sobre la renta del régimen de incorporación fiscal. Seguimos el análisis. Nos menciona, cuando los ingresos percibidos sean inferiores a las deducciones del periodo que corresponda a los contribuyentes, deberán considerar la diferencia que resulte entre ambos conceptos como deducibles en los periodos siguientes. Es decir, si los gastos fueron mayores que los ingresos, esa pérdida se va a considerar como una deducción en el siguiente bimestre. Es lo que nos dice este párrafo. Después nos menciona, para efectos de la PTU, participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, en términos de esta sección, la renta gravable a que se refiere el artículo 123, fracción 9, inciso E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y cual nosotros fuimos a verla. El artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo, vamos a ver qué dice el artículo 120, y nos dice el porcentaje fijado por la comisión. Acuérdense que es una comisión nacional integrada por patrones, por trabajadores y por gobierno. Constituye la participación que corresponderá a los trabajadores en las utilidades de la empresa. En este caso, en el año 2020 le corresponde el 10%. Eso ya está, ya lo tenemos establecido. Ahora, vamos a regresarnos a la ley. Dice, y el artículo 127, fracción 3 de la ley de impuesto, la Ley Federal de Trabajo. Vamos a ver qué nos dice el artículo 127. El derecho de los trabajadores a participar en el reparto de las utilidades se ajustará a las normas siguientes. El monto de la participación de los trabajadores al servicio de la persona cuyo ingreso derive exclusivamente de su trabajo. Bueno, aquí nos menciona cuál va a ser el tipo de cálculos que se tiene que realizar para un trabajador al servicio de una persona. Vamos a regresarnos. No es muy importante para efectos de nuestro cálculo. Dice, será la utilidad fiscal que resulte de la suma de las utilidades fiscales obtenidas en cada bimestre del ejercicio.
para efectos del artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, que nos establece el reparto de las utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los, aquí viene, 60 días siguientes a la fecha en que se debió de pagar el impuesto anual. 60 días siguientes a la fecha del pago del impuesto anual. ¿Cuándo pagan impuestos, por ejemplo, las personas morales? Pues la ley menciona que tienen los primeros 3 meses, es decir, el día 31 de marzo es cuando se finaliza el periodo de la declaración anual de una persona moral. Entonces vamos a analizarlo. Es el 31 de marzo el último día en que se debe de realizar la declaración de una persona moral, y nos dice que dentro de un periodo de 60 días. Vamos a ver. Entonces, el 30 de mayo es el último día para el pago de la PTU. Es decir, a partir del día siguiente del 1 de marzo, que sería el 1 de abril, hasta el 30 de mayo es el último día o es el periodo que tiene la empresa, una persona moral, para repartir la PTU. Una persona física, cuando presenta su declaración, debe de presentar su declaración anual por muy tardar el 30 de abril. Y entonces, si es el 30 de abril, le sumamos 60 días y entonces una persona física que esté obligada a realizar repartición de la PTU tiene 60 días después de que se finalizara la fecha para la declaración anual, que es el 30 de abril. Entonces, a partir del 1 de mayo inicia su periodo de repartición de la PTU y finaliza el 29 de junio. Ahí están los 60 días, ¿sí? Entonces vamos a regresar. Aquí ya sabemos que son 60 días. Dice, el plazo para el reparto de las utilidades, es decir, 60 días, deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se debe de presentar la declaración en términos del artículo 112 de esta ley. El artículo 112 nos establece las obligaciones de los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal. Más adelante lo vamos a ver. Después nos menciona la declaración correspondiente al sexto bimestre del ejercicio de que se trate. Entonces regresamos a nuestra tabla y aquí nos dice que el 17 de enero es cuando se tiene que realizar el sexto bimestre. Aquí está, sexto bimestre. Se declara el 17 de enero. El 17 de enero. ¿Cuántos días dice la ley que tenemos para realizar el reparto de la PTU? Nos dice 60 días. Entonces a 17 de enero le sumamos 60 días. Se tiene hasta el 17 de marzo para poder repartir la PTU un contribuyente del régimen de incorporación fiscal. Regresamos a nuestra ley. Bien, aquí, este párrafo se refiere exclusivamente a cómo se va a repartir la PTU. Después nos menciona, para la determinación de la renta gravable en materia de la PTU, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubieran sido deducibles en la fracción 30 del artículo 28 de la ley. Se refiere a las deducciones autorizadas que ya habíamos analizado. Para determinar el impuesto, los contribuyentes de esta sección considerarán los ingresos cuando se cobren. Aquí está, se cobren efectivamente. Por eso aquí nosotros ponemos ingresos cobrados efectivamente. Efectivamente. Y la ley después nos menciona, y deducirán las erogaciones efectivamente realizadas. Entonces serían las deducciones efectivamente, ¿qué nos dice la ley? Efectivamente realizadas. Entonces, efectivamente realizadas. Aquí lo voy a poner. Efectivamente realizadas. Es decir, pagadas. Ahora, dice, en el ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos y cargos
diferidos. A la utilidad fiscal que se obtenga conforme al sexto párrafo de este artículo se le aplicará la siguiente tabla. Y entonces nos muestra la tabla. Ahí está la tabla bimestral. Un límite inferior, límite superior, cuota fija y porcentajes. Dice, esta tarifa se actualizará en los términos y condiciones que establece el artículo 152, último párrafo de esta ley. Se refiere cuando existe inflación mayor al 10%. Después, el impuesto que se determine se podrá disminuir conforme a los porcentajes de acuerdo al número de años que tenga tributando el contribuyente en el régimen de incorporación fiscal, y nos marca como máximo 10 años. Aquí está 10 años como máximo, y va a tener una reducción del impuesto desde un 100% hasta un 10% a través de 10 años. Vean, hasta 10 años. Dice, contra el impuesto reducido, se refiere a este, no se podrá deducir crédito o rebaja alguna por concepto de exenciones o subsidios. Y posteriormente nos mencionan, los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en esta sección solo podrán permanecer en el régimen que prevé la misma durante un máximo de 10 ejercicios fiscales consecutivos. 10 años consecutivos. Si nosotros nos damos de alta en el año 2020 hasta el 2030, 2029 sería el último año que nosotros tendríamos para tributar en ese régimen. Ahí están los 10 años. Pero nos dice consecutivos. No porque nosotros suspendamos actividades durante 4 años, nosotros cuando regresemos se va a reactivar esta reducción. Nos menciona que son consecutivos. Aunque nosotros suspendamos actividades en el régimen de incorporación fiscal, en realidad nosotros seguimos tributando en ese régimen y seguimos perdiendo la reducción que nos ofrece esta ley. Dice, una vez concluido dicho periodo, deberá de tributar en el régimen de personas físicas con actividad empresarial y profesional, ¿sí? Que es el régimen que se establece a partir del artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Vamos a regresar al artículo 111. Ahora sí, nosotros ya tenemos al inicio, aquí nosotros ya lo empezamos a realizar, los conceptos más importantes relacionados a el cálculo del impuesto sobre la renta de un régimen de incorporación fiscal. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a considerar que nosotros vamos a realizar la declaración de un bimestre. Primer bimestre. Eso se refiere que es enero, febrero. ¿Cuándo se declara enero, febrero? El 17 de marzo. Y nos menciona enajenación de bienes. Vamos a considerar que todo lo cobré en efectivo, que no me cobré con un carro, que no me cobré con una renta de un bien inmueble, ¿sí? Que todo lo cobramos en efectivo, y también la prestación de servicios en efectivo. La enajenación de bienes en el primer bimestre, en el mes de enero, vamos a considerar que cobré 200,000. Y en el mes de febrero, vamos a ponerle que sea dinero. Y en el mes de febrero vamos a considerar que fueron 310,000. No, 290,000. Ahí está. En efectivo, en prestación de servicios, 10,000. Y en febrero, 35,000. Y entonces, aquí nosotros vamos a tener el total de ingresos. Vamos a tener el total de ingresos mensuales.
total de ingresos mensuales. Y entonces vamos a sumar 200,000 que cobré en efectivo por enajenación de bienes, más 10,000 que cobré en efectivo por la prestación de servicios. Son 210,000. ¿Y cuánto sería para el mes de febrero? 325,000. 290,000 más 35,000. Entonces, ¿cuál es el total de ingresos bimestrales? El total de ingresos bimestrales pues es la suma de 325 más 210. Y entonces mis ingresos bimestrales son de 535,000 pesos. ¿Sí? Eso sería en referente a los ingresos cobrados. Vamos a darle un poquito de forma para que tenga una buena presentación. Y ahí está. Esto es referente a los ingresos que tendríamos durante el bimestre. Ahí está. Esto es ingresos cobrados. Y entonces tendríamos el total de ingresos bimestrales, y este es el dato importante, por eso lo estoy señalando. Después nos dice deducciones efectivamente realizadas, es decir, pagadas. Vamos a considerar que aquí yo vendí 210,000, compré para realizar esta venta pues 145,000. No compré activos en esa ocasión, gastos diferidos tampoco, ni cargos, sueldos de 20,000. PTU no pagué. Acuérdense que cuando es el día de pago, pues es en marzo. Y otros 5,000. ¿Qué pasa para el mes de febrero? Realicé una compra de 50,000. Compré un activo de 100,000. ¿Sí? Pero aquí en el activo vamos a dejarlo en blanco, porque acuérdense que en los activos se van a deducir, y la deducción son de acuerdo a la depreciación. Entonces aquí nosotros tendríamos que poner la depreciación. ¿Sí? Que en otra clase les voy a enseñar cómo realizar esta depreciación. Se pagaron los sueldos de 20,000 y otras deducciones 34,000. Ahí está. Entonces hay que ver cuáles son el total de deducciones respecto al mes. Vamos a tener total de deducciones mensuales. Y lo que tendríamos que hacer pues, es la suma: 145 más 20,000 más 5,000. Pasa lo mismo para febrero. Y también hay que determinar el total de deducciones bimestrales, que sería la sumatoria de 170 más 104. Y ahí nosotros ya tenemos nuestra deducción total. Y estos son datos importantes. Tendríamos el total de la deducción bimestral y la cantidad correspondiente. Bien, ¿cómo determinamos la utilidad fiscal del bimestre? Entonces hay que determinar
la utilidad fiscal del bimestre, ¿sí? Que es el exceso de las deducciones. Sería 535,000 menos 274, tendríamos una utilidad fiscal bimestral de 261,000. Recuerden que todo esto que yo estoy realizando lo acabamos de analizar en la ley de impuestos sobre la renta, ¿sí? En el cual nosotros mencionábamos que tendríamos que tener, aquí está, la utilidad fiscal se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere este artículo, bla, 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 y después nos mencionan que se va a restar las deducciones autorizadas con los activos, gastos y cargos diferidos y la PTU, esta PTU pagada en el ejercicio. Por eso nosotros hicimos todo esto. Entonces, al hacer la resta, después la ley nos menciona más adelante que se va a aplicar una tabla. Esta es la tabla de tarifa bimestral. Y entonces, aquí nosotros tenemos 261,000. Hay que determinar en qué rango se encuentra 261,000. Vean, no es entre 500,000 a un infinito, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando 261,000. Entra en este rango de 166 a 500, ¿sí? Dentro de este rango encontramos la cantidad de 261,000, lo encontramos dentro de este rango. Entonces nos solicita el límite inferior. Entonces a la utilidad hay que restar el límite inferior. Y el límite inferior es de 166,666.68. 166,666.68. ¿Sí? Le vamos a restar el límite inferior y vamos a tener como igual al excedente del límite inferior. Es decir, 261,000 menos 166,000, tenemos un excedente de 94,333. Ese sería el excedente del límite inferior. Ahora vamos a multiplicarlo por el porcentaje de excedente del límite inferior. Porcentaje de excedente del límite inferior. Vamos a regresar a nuestra tabla. Nosotros estamos dentro de este rango y aquí tenemos que es 34%. Para la aplicación sobre el excedente del límite inferior. Sobre el excedente del límite inferior nos dice que es 34. ¿Por qué? Porque 261,000 se encontró dentro de este rango y entonces le corresponde 34%. Entonces el excedente sería de un 34%. Y vamos a realizar la multiplicación que nos va con ello podemos determinar el impuesto marginal, que es la multiplicación en este caso de 94,333.32 por el 34%. Tendríamos 32,073.33. A este le vamos a sumar la cuota fija. Nos regresamos a nuestra tabla. La cuota fija, aquí está. Estamos dentro de este rango
y es 43,000. Aquí está la cuota fija, 43,475. 43,475. 43,475 punto, no me acuerdo, vamos a regresar. 43,475.14. Entonces sería punto 14. Vamos a sumarlo y ese nos va a dar el impuesto sobre la renta causado en el bimestre ISR causado en el bimestre. Es lo que deberíamos de pagar, que serían 32,000 más 43,000. Tendríamos que pagar un impuesto sobre la renta de 75,548. Ese sería el impuesto que nosotros deberíamos de estar pagando. Ahora, vamos a analizar, en este caso, aquí tendríamos el ISR causado, ahí está. Es lo que tendríamos que pagar, pero la ley nos menciona más adelante que de acuerdo a los años que nosotros tributemos dentro de este régimen, existirá una reducción del impuesto. Entonces, vamos a ver la reducción del impuesto. Y aquí vamos a tener los años. Y nos dice la ley que solamente vamos a tener hasta máximo 10 años, ¿sí?, que nosotros podemos tributar en este régimen de incorporación fiscal. Después nos viene el porcentaje de reducción. Y para el primer año nos dice que es el 100%, y vean que va disminuyendo de 10 en 10 hasta que el año 10 sea del 10%. Entonces, el primer año sería del 100%, en el segundo año sería del 90%, y así sucesivamente hasta llegar al 10%, que sería el porcentaje de reducción del impuesto. Ahora, si nosotros vamos a reducir, vamos a poner ISR causado del bimestre, sabemos que es 75,000, correcto, y lo vamos a poner para todos los escenarios. Ahora nos menciona cuánto se va a reducir, reducción, y por lo tanto cuánto vamos a pagar, pago de ISR, pago de ISR. Aquí nos dice ISR causado, que es el que nosotros tenemos aquí, multiplicado por la reducción, que sería el 100%. Entonces, el pago de ISR sería una resta, 75 menos 75, tendríamos que pagar 0, nada, absolutamente nada. Y entonces así lo vamos a hacer para cada uno de estos años. Y entonces vean cómo va la reducción, va disminuyendo la reducción, y por lo tanto aquí va disminuyendo la reducción y aumentando el impuesto sobre la renta que debamos de pagar. Si nosotros llevamos 8 años tributando en el régimen de incorporación fiscal, pues tenemos derecho a una reducción del 30%. Si el impuesto causado es de 75,000, la reducción es de 22,000, y por lo tanto la diferencia entre 75,000 y 22,000 serían 52,000. Esos 52,883.93 sería el pago del impuesto bimestral. Eso sería lo que nosotros deberíamos de estar pagando, ¿sí? Ese sería el pago que nosotros tendríamos que realizar. Espero que con esta clase hayan podido tener mayores elementos para poder realizar el cálculo del impuesto que les corresponde a cada uno de ustedes. Hay que aprovechar la oportunidad que nos da el gobierno
en relación a tributar en este régimen de incorporación fiscal, y así poder reducir nuestros impuestos lo más que podamos en el tiempo que nos está permitiendo realizarlo. Vamos a recapitular solamente el cálculo. Vamos a tener los ingresos efectivamente cobrados de enajenación y de prestación de servicios, ya sea en efectivo, en bienes o en servicios. Vamos a tener nuestro total de ingresos mensuales y lo vamos a sumar para tener los bimestrales. Vamos a tener por un lado las deducciones autorizadas efectivamente pagadas sobre deducciones autorizadas, activos fijos, gastos diferidos y cargos diferidos y la PTU pagada. Vamos a sumar ambos conceptos, que serían el total de deducciones mensuales, y tendríamos la deducción bimestral. La suma de estos dos, aquí ven, 274,000 es lo que nosotros tenemos como total de deducciones bimestrales. Vamos a restar 535 menos 274 y vamos a tener la utilidad fiscal del bimestre, 261,000. Posteriormente nos menciona, aplica la tabla que habíamos mencionado aquí en la ley de impuesto sobre la renta, en su artículo 111, esta tabla bimestral, y nosotros vamos a tomar el límite inferior. Recuerden el dato muy importante, la utilidad bimestral, en este caso es 261,000, lo vamos a posicionar dentro de este parámetro, ¿sí? Por eso nosotros lo pusimos aquí. 261,000 está entre 166,000 y entre 500,000. Entre estos dos parámetros encontramos 261,000. Por eso lo tuvimos dentro de ese parámetro. Ahora, dentro de esa línea o de ese parámetro, nosotros vamos a tomar el límite inferior, que son de 166,000. Vean, aquí está, 166,000. Después vamos a esta cantidad de 261 le vamos a restar el límite inferior y tendríamos un excedente. Vamos a multiplicarlo por el porcentaje de excedente del límite inferior. Vean, aquí lo tenemos, estamos dentro de esta línea y le correspondería 34%. Entonces aquí nosotros tenemos 34%, 94,000 por 34% son 32,000. Y después nos dice suma la cuota fija. Nos regresamos a nuestra tabla y aquí nosotros tenemos 43,000. Estos 43,000 aquí lo ponemos, suma 32,000 más 43,000. Este es el impuesto sobre la renta causado en el bimestre. Después analizamos cuál es la reducción del impuesto de acuerdo a los años tributados, y la ley nos menciona en esta tabla, que está un poquito más abajo, aquí está, en esta tabla nos menciona los años que se ha tributado en el régimen de incorporación fiscal y el porcentaje de reducción, y entonces aquí nosotros lo manifestamos. Si el ISR causado son 75,000, entonces hay que determinar la reducción. En este caso el 50% de 75,000 son 37,000. Por lo tanto, pues, la otra mitad, el otro 50% sería el impuesto sobre la renta a pagar. Espero que no les haya quedado ninguna duda. Creo que hemos ahondado muchísimo en esta ley. Nos estamos especializando en cuestiones de impuestos, en cuestiones ya empresariales. Y más adelante vamos a ver en el siguiente video otra forma de cálculo que nos dice la ley del régimen de incorporación fiscal, para que ustedes tengan todos los elementos necesarios para tomar una buena estrategia fiscal para todos sus emprendimientos, para todas sus empresas. Hasta aquí la clase de hoy. Les mando un cordial saludo a todos ustedes, empresarios. Hasta luego.